diagramita, pero ¿por qué no se mueve? No, chicos, esto del internet, ahí está, a ver, ya se me fue de... Oh. Bueno, ahí está, ¿ven? Acá tengo todo líquido por acá arriba, ¿ah? En estas regiones tengo líquido más solución sólida alfa. Esa solución sólida alfa es esta de acá. Está diciendo que una cierta cantidad de cobre se puede disolver en la plata, ¿va? Y acá tengo solución sólida beta, me está diciendo que cierta cantidad de plata se disuelve en el cobre. Este eje me indica el 100% cobre y este me indica el 100% plata. Entonces justo al 40-60, fíjense que yo no tengo una transición de una región bifásica. Porque si yo estoy enfriando esta, por ejemplo, cuando llego acá, comienzan a formarse los primeros cristales de alfa, pero mientras disminuyo la temperatura, voy teniendo fase líquida y fase sólida. ¿Se entiende? Se va formando la fase alfa a partir de la cantidad de líquido que yo tenga. Acá pasa lo mismo, pero formándose beta. En cambio, en este punto, todo el líquido a una misma temperatura solidifica a dos fases. ¿Se entiende? Entonces, este punto correspondería a la solidificación, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la primera parte? A la solidificación de un elemento puro, que solidificaba a temperatura constante. Y todo el líquido junto pasa a dos fases a temperatura constante. Mientras que acá hay un gradiente de temperatura, porque yo tengo un comienzo de solidificación y tengo un final de solidificación que se da en la recta esta que yo veo, que es a la temperatura autáctica. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Bien? No sé si tienen alguna pregunta más sobre este tema. Bien. Habíamos dicho también que teníamos 5 formas de encontrar las fases metálicas, pero generalmente, o sea, los elementos puros siempre van a estar en los ejes, las soluciones sólidas siempre son las que se forman en las terminales, y después nos pueden aparecer compuestos químicos, intermetálicos con valencia normal, anormal. Pero lo más común, obvio, están en los metales puros, las soluciones sólidas, ¿bien? Y compuestos químicos. También decimos que las fases son zonas homogéneas dentro de sistemas heterogéneos, porque una región bifásica yo puedo distinguir dos fases, por lo tanto es un sistema heterogéneo, pero cada fase es una zona homogénea, porque el cobre va a estar disuelto en la plata, por ejemplo, en el anterior que veíamos. ¿Bien? En este caso, el cobre está disuelto en plata y acá tengo plata disuelta en cobre. Y en esta región de acá, yo tengo las dos fases, ¿bien? Por lo tanto es un sistema heterogéneo, pero alfa es una fase homogénea y el eutáctico es otra fase homogénea, pero cuando yo veo al microscopio las identifico bien a las dos fases, por eso hablo de que son sistemas heterogéneos con fases homogéneas. Bueno, acá daba la distinta característica que tiene cada uno de las formas en las que se puede aparecer las fases en los diagramas binarios. Explicaba compuestos químicos, compuestos intermetálicos. Compuestos intermetálicos, o sea, la diferencia entre compuestos intermetálicos y soluciones sólidas. ¿Alguno me lo puede decir? No estoy tomando pruebas. ¿O no me escuchan? ¿Me escuchan o no? No puede ser, profe, la forma que toman, por ejemplo, los granos o los compuestos cuando se juntan, que es diferente entre los compuestos intermetálicos y las soluciones sólidas. Sí, eso básicamente.
no está, ¿cómo se dice, Guido? No está tan mal, no está mal, pero tampoco tan bien. ¿Cómo se dice? A ver, compuestos. Un compuesto tiene composición fija y definida. ¿Bien? Tiene una relación estequiométrica, químicamente hablando. Por ejemplo, la cementita, que nosotros hablamos tanto en los diagramas de hierro-carbono, la cementita es un compuesto intermetálico, porque quiere decir que tiene una fórmula química, que es carbono-hierro 3, que cada 3 átomos de carbono tengo uno, cada 3 átomos de hierro tengo uno de carbono. Entonces, por más que yo me mueva en cualquier parte del diagrama, por ejemplo, el de hierro-carbono, la cementita siempre tiene la misma composición. Tiene composición fija y definida. ¿Bien? La solución sólida no. No tiene afinidad química, se disuelven. Por eso veíamos en este diagrama que yo hablo de la solubilidad de un elemento en el otro. Y lo que me da a medida que yo voy cambiando la composición química. ¿Bien? Acá es la disolución de cobre en plata. Acá es plata que se disuelve en cobre. Acá no tengo un compuesto intermetálico. Podría ser, o se podría interpretar, que este sería, pero no es, o sea, ¿por qué? Porque solamente el eutéctico se me forma cuando tiene esta composición. Si mi líquido no llega a tener la composición 40-60, no se va a formar eutéctico. Entonces podríamos interpretar que eso sería un compuesto. ¿Se entiende? Tienen composición fija y definida los compuestos. ¿Tá? Tienen afinidad química. Es por la ley de las proporciones. Por eso un compuesto, por ejemplo, en este que yo les puse acá, ya sea intermetálico, compuesto químico, el que sea, porque es compuesto. ¿Tá? Me quiere decir que no varía la composición en todo el rango de temperatura. Mientras que esta sería unas soluciones sólidas, las que me varían la composición y que se disuelve uno dentro del otro. Como mostraba en acá. Entonces uno entra, el soluto entra en la red del disolvente. ¿Bien? Ya sea sustitucional o intersticial. ¿Se entiende la diferencia o no? Sí, el Sí, compuesto es fijo, el sólido va variando su composición. La solución sólida es la que varía la composición. ¿Bien? Y es como cualquier solución. Si pongo agua con sal, va a empezar a disolver, va a empezar a disolver, ¿bien? Hasta que llega un momento que si le puse mucha sal, la saturo, entonces se me va a precipitar al fondo en lo que no entra en solución. Pero si yo la caliento, la ayudo a que disuelva más. Y lo mismo pasa con las soluciones sólidas. Fíjense en las líneas de solubilidad. ¿Bien? Fíjense, a temperatura ambiente, la plata es capaz de disolver esta pequeñita cantidad de cobre. Pero a medida que yo aumento la temperatura, esta curva me indica que es capaz de disolver más hasta este máximo. ¿Bien? Y si sigo aumentando la temperatura, empieza a disminuir. ¿Tá? Entonces tiene una solubilidad máxima y tiene una solubilidad mínima siempre. Una solución sólida de un elemento en el otro. La composición, los compuestos químicos eran los que tenían composición fija y definida. ¿Tá? Y acá yo les mostraba, que ya lo habíamos visto también anteriormente, que esta es la solidificación de un metal puro y esta era la solidificación del hierro puro. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Bien? Solidifica siempre a temperatura constante. En cambio, en una solución sólida yo tengo un comienzo de solidificación y tengo un final de solidificación. Lo que eso se ve acá. ¿Bien? En este caso, ¿bien? Acá se me empieza a formar solución sólida a partir del líquido y acá recién se me termina de formar. Y en esa disminución de temperatura me va a ir disminuyendo la cantidad de líquido que tengo para empezar a aumentar la cantidad de sólido.
Entonces tengo un comienzo y un final de solidificación. En cambio acá no. Acá todo de una solidifica. Entonces esta aleación eutáctica se comporta como si fuese un metal puro. ¿Bien? Y lo que tengo hacia los costados es la solidificación de una solución sólida. Tengo un comienzo y tengo un final. Y en ese recorrido de disminución de temperatura estoy teniendo un sólido más un líquido, o sea, la solución sólida alfa más el líquido. ¿Bien? Y a medida que disminuye la temperatura, se va formando más sólido y va disminuyendo la cantidad de líquido hasta que llegó a T2, que ya está todo el líquido, ya está solidificado. Y por debajo de esa temperatura ocurren los procesos de difusión, son en el mismo estado sólido. ¿Ya? Después habíamos visto los tipos de diagramas de fase. Ustedes quieren preguntar algo, ¿eh? Habíamos hablado de los diagramas de fase. Ah, ese era, está mal, pero no tan mal. Gracias, Samu. Dentro de los diagramas de fase, decíamos que nos brindaban un montón de información, como las fases que estaban presentes a cierta temperatura y a cierta composición, la solubilidad de los elementos, que es el rango de 0 al 100, cuando le voy agregando otro, lo que me va a ir formando, el comienzo y el final de una solidificación, los cambios volumétricos que puedo llegar a tener debido a los cambios de estructuras, los puntos característicos que tengo, que son los eutécticos, la solidificación de los elementos puros, ¿bien? Todo eso me brinda el diagrama de fases. Acuérdense que esos diagramas de fases, para nosotros, son a presión constante. Por lo tanto, lo único que varía es temperatura o composición química, ¿bien? Y dentro de ello nosotros podíamos definir lo que era la varianza, que son los grados de libertad o los números de factores de equilibrio que yo puedo modificar y no alterar la condición del sistema. ¿Bien? Y eso lo definió por la ley de Gibbs o la ley de las fases. ¿tá? Él definió que los grados de libertad de un sistema era el número de componentes menos la cantidad de fases que estén presentes más 2. Ese 2 representa la temperatura y la presión. ¿Bien? Pero como nosotros dijimos que teníamos presión constante, ¡ay! ¿Qué dice? Esperen. Ahí está. Pero como yo les dije que teníamos presión constante, me está diciendo que mi regla de Gibbs se transforma en esta que tenemos acá abajo, con un más 1, porque pasa a ser solamente temperatura una de las variables. ¿Bien? Entonces, para analizar un diagrama de este tipo, uso esta de acá, con el más 2. Para sustancias puras, porque mi eje es presión, temperatura. Para utilizarlo en estos diagramas en los diagramas de binarios, en este caso, bien, uso el más 1. Entonces, dentro de los diagramas de equilibrio que puedo tener había 3. Solubilidad total, solubilidad parcial o insolubilidad total. Este es uno de solubilidad total que se da entre el bismuto y el antimonio. Fíjense, este es el eje del 100% bismuto, este es el eje del 100% antimonio. ¿tá? Yo puedo ir modificando la composición de la aleación, agregándole bismuto y disminuyendo, agregándole antimonio y disminuyendo bismuto, y siempre voy a obtener una sola solución sólida. Por eso hablamos de una solubilidad total en todo el rango de aleaciones que yo pueda formar con estos dos elementos. Y si aplicamos la regla de la fase, que dijimos que era que la G, bueno, era igual a componentes menos fases más 1, y analizo, por ejemplo, esta parte de acá arriba, donde tengo solamente líquido. ¿Bien? ¿Cuánto les da G? Y bueno, tengo. ¿Cuántos componentes? 2. ¿Cuántas fases voy a tener acá? 1.
¿Cuántos grados de libertad le da esta zona? Y me va a dar 1 menos 1, 0, más 2, 2. O sea que dice que en esta región, yo sin alterar el sistema puedo modificar temperatura y composición al mismo tiempo. ¿Bien? En este caso de acá en medio, que tengo dos fases, esto se me transforma en 2. Por lo tanto, me está diciendo que los grados de libertad es 1. Quiere decir que para no modificar el sistema tengo que variar o temperatura o composición. Eso nos sirve para saber cuántas variables puedo modificar, como bien dice el tema, sin modificar el equilibrio para no salirme del sistema que yo estoy trabajando. Este es uno de solubilidad parcial. Bien, es muy parecido al que estábamos viendo antes. Esperen que abro el chat. Este es uno de solubilidad parcial, terminal, con soluciones sólidas terminales, porque están en las puntas. Ustedes fíjense que solamente se forma una solución sólida cuando tengo muy poco cobre en plata o cuando tengo muy poca plata en cobre. ¿Bien? Acá tengo una sola solución sólida con una solubilidad máxima del 7,9 a esta temperatura que es de más o menos 780. ¿Está? Y acá tengo una solubilidad máxima de cobre en plata. En realidad, como esto es plata, la diferencia es la que tengo de cobre en plata a una temperatura, una solubilidad máxima de 780. ¿Está? Sobre todo de esta línea, siempre va a haber 3 fases en equilibrio. Acá yo tengo líquido, no sé por qué no lo puse esto, líquido más solución sólida de cobre, y acá voy a tener líquido más solución sólida de plata. ¿Bien? Por lo tanto, yo empiezo a solidificar por acá, voy a pasar por una región bifásica, tengo un comienzo, tengo un final de solidificación. A medida que yo voy disminuyendo, esta línea me indica la variación de la composición en el líquido a medida que disminuye la temperatura, porque es la línea de líquidos. Y esta es la línea del sólidos, del alfa que se me va formando. Entonces siempre, en cualquier rango de aleación, desde el 7,9 al 91,2, siempre que yo solidifique cualquier aleación y me corte esta horizontal, el último líquido siempre me va a solidificar como eutéctico. ¿Bien? No sé si se entiende por ahí, no sé si vieron los videos del profe. ¿Se entiende lo que voy viendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Listo. Y bueno, y este era uno de insolubilidad total. Directamente no se me mezclan, por lo tanto, después de la temperatura de eutéctica, perdón, voy a tener los dos elementos puros por separado. No hay solubilidad entre ellos. Después veíamos las curvas de enfriamiento, porque a partir de las curvas de enfriamiento nosotros podíamos determinar los tipos de diagrama binario que me dan esas curvas de enfriamiento. Y algo muy importante es usar la regla de la palanca, que se llama, ¿bien? Para poder determinar en regiones bifásicas, como en este caso líquido y sólido, la cantidad que tengo porcentual de cada fase en el equilibrio. Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, estoy analizando esta aleación que vengo enfriando, pero yo quiero saber justo la cantidad que tengo a esta temperatura, ¿bien? Con esta composición, qué cantidad de líquido y qué cantidad de sólido tengo. Porque desde el primer comienzo que empezó a solidificar, la cantidad de líquido disminuye y la cantidad de sólido me aumenta, hasta que termina de solidificar. Entonces, la regla de la palanca me sirve para determinar la cantidad de cada fase presente en el equilibrio a cierta temperatura donde yo lo quiera calcular.
Bueno, y acá más o menos se ven las microestructuras que se van obteniendo en diagramas con solubilidad parcial. ¿Bien? Acá eran los puntos característicos que teníamos, el eutéctico, el peritéctico, el monotéctico, el eutectoide, el peritectoide, menos menos el peritectoide y el monotéctico, estos tres están presentes en el diagrama de hierro-carbono, que es muy Profe, importante. lo que no entendí de ese diagrama es qué significa esa R que hay ahí, de gamma, no sé si gamma R. ¿Acá? Abajo. ¿En cuál me No, dice? ahí en eutectoide y pirotectoide. Eutectoide y peritectoide. Bien, esto Ahí es es, ajá, gamma, sí. es gamma, que lo tengo acá, que a una cierta temperatura y con una cierta composición pasa directamente a darme dos sólidos, que son alfa más beta. El eutectoide y el peritectoide se llevan a cabo siempre en el estado sólido. Por eso son oide. El peritéctico y el eutéctico son en estado líquido. O sea, acá vengo con dos líquidos que a una cierta composición me dan dos sólidos. O un líquido y un sólido que a cierta composición y temperatura me da un solo sólido. En cambio acá fíjate que lo analiza igual, pero todo con fase sólida. No es una R, es una gamma. Son siempre soluciones sólidas. Las soluciones sólidas se llaman con letras griegas. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Listo. Dos sólidos que, Esta. sí, dos sólidos que van a producir un sólido. Un solo sólido, pero siempre y cuando estén a esta temperatura, ¿bien? Y con esta composición. Esa es la temperatura eutectoide que decías. No, y en este caso sería la temperatura La peritectoide. peritectoide. Ah, Es la bien, del perfecto. punto. ¿Eh? Bien, y En ahora este sí. caso sería la temperatura eutectoide. Esta sería temperatura eutéctica en la primera. Profe, la temperatura, perdón, Sí, la temperatura perite, o sea, la característica peritectoide es la que no tenemos que ver, ¿no? O sí, es así. no, o sea, no la tiene el diagrama de hierro-carbono, fue lo único que dije. Ah, El ok, ok. monotéctico y el peritectoide no los tenemos en el diagrama de hierro-carbono. Los que sí tenemos en el diagrama de hierro-carbono son el eutéctico, que lo tenemos a 1145 del lado de las fundiciones. El peritéctico, que lo tenemos como a las 1500, 1400 y pico, cuando venimos con el hierro delta, que transforma austenita. Y el eutectoide, que nos da perlita, a los 721 con 0,89. Este tiene 4,3 a los 1185 y me da la de burita. Y este tenía 0,51, creo, 0,49 a los 1000 y pico, que me da la austenita. ¿Se entiende? Pero es simplemente a modo de que se los dije que eran los tres que sí están en el diagrama de hierro-carbono y cada uno tiene su característica en el diagrama de hierro-carbono. Bueno, acá les mostraba el de insolubilidad total, el punto de fusión de A, el punto de fusión de B, el punto eutéctico, estas eran las líneas de líquidos, estas eran las líneas de sólidos, todo lo que veníamos hablando hasta recién, bueno, y fases intermetálicas y compuestos, o sea, ya diagramas más complejos como para que vean cuáles son esos. Ahora vamos a la más larga, a todo lo que sea aleaciones ferrosas. ¿Ah? Habíamos visto la diferencia entre aceros y fundiciones, ¿ah? Como también lo habíamos visto en la parte de no ferrosos, nosotros decíamos que siempre dividíamos en aleaciones para forjas y en aleaciones para fundición. ¿Ah? Acá pasa lo mismo, porque todo lo que sea aceros son aleaciones para forjas, y esas aleaciones para forjas son las que nosotros podemos deformarlas. ¿Ah? Y por ello obtenemos un producto semi-elaborado al cual después lo deformamos por medio de cualquier tipo de conformación plástica. Laminado, trefilado, extruido, estampado, ¿bien? En cambio, todo lo que clasificamos como fundición son piezas que se obtienen por el colado en moldes, ¿bien? Para ya sacar la forma de la pieza,
y no son deformables plásticamente. Lo mismo pasa en las no ferrosas, también las clasificamos de la misma forma. Entonces, hay que saber bien esa diferencia en el diagrama de hierro-carbono entre aceros y fundición. Entre esos tipos de acero, los principales son los de construcción, que tenemos todos estos, los inoxidables, que tenemos todos estos, y los de herramienta. Los de herramienta, todos tienen la base, ya dijimos, de carbono, ¿bien? De acuerdo, se pueden clasificar alto, medio y bajo carbono. Todos tienen manganeso, silicio, fósforo y azufre. Esa es la base de un acero común. Los aceros de construcción que se van calificando de distinta forma también pueden llevar cierta cantidad de aleantes. También se calificaban alto, medio y bajo carbono, alta, media y baja aleación. Y eso era de acuerdo al porcentaje y la cantidad de aleantes. Que el de alta aleación era hasta el 5 más o menos. O sea que estamos hablando que podemos tener mucho carbono y aleantes, pero sin superar el 5%. Por eso siguen siendo aceros al carbono, digamos. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en los aceros de herramienta, los aleantes generalmente pasan a ser de mucha alta aleación, ¿bien? Y tienen mucho más carbono, porque a mí me interesa tener un cierto tipo de estructura. Por ejemplo, las matrices con las que uno va a fabricar otra cosa, la matriz para darle forma, qué sé yo, a las puertas, a los laterales de los autos y todo eso, tienen que ser aceros de herramienta, para trabajo en caliente, para trabajo en frío, resistentes al impacto, o sea, depende del tipo de esfuerzos al que va a estar solicitado, es el acero que voy a elegir. Tienen mucho carbono, porque estamos hablando que tienen más del 0,8, que estamos pasando a los hipereutectoides, ¿bien? Y al tener aliantes que son más afines con el carbono que el hierro, se forman carburo de vanadio, carburo de titanio, carburo de wolframio, carburo de el que se le ocurra que pueda tener como aliante. Y esos carburos nos dan mucho más resistencia. Entonces, esa es la diferencia básica entre lo que llamamos de construcción, lo que llamamos de herramienta y los inoxidables, que tienen característica neta de que tienen cromo y níquel. En ciertas cantidades, cada uno da las distintas estructuras que yo puedo obtener a temperatura ambiente. Bien. Este es el diagrama de equilibrio de hierro-carbono, donde acá yo veo, esta es la parte del peritéctico, que les decía recién, del hierro delta más líquido, justo a esta composición y a esta temperatura, transforma todo en austenita. A medida que disminuye la temperatura, esta es la solubilidad del carbono en el hierro, quiere decir que aumenta la solubilidad en la fase austenítica del carbono hasta llegar a su máximo al 2,14, que lo hace a la temperatura eutéctica de 1147. Acá tengo el punto eutéctico, que se da justo cuando el líquido tiene la composición del 4,3% de carbono. Vean, ya estoy en la parte de las fundiciones acá, y todo el líquido transforma a dos fases, que esa combinación se llama lereburita. De este otro lado, si sigo disminuyendo la temperatura, cuando llegue al máximo, comienza a disminuir la solubilidad del carbono en el hierro, hasta llegar a la temperatura eutectoide, donde todo el sólido austenita transforma, cuando tiene una composición del 0,76, a dos fases que combinadas se llaman perlita. ¿Ven? Acá tenemos la ferrita y hasta llegar a temperatura ambiente. Entonces, podemos clasificar que los aceros tienen una solubilidad máxima de carbono, o clasificamos aceros hasta el 2% de carbono. Para allá tenemos aceros, que también, de acuerdo al eutectoide, los dividimos en hipoeutectoides o hipereutectoides. Y dentro del rango de las fundiciones, que es de más del 2% de carbono, también, de acuerdo al eutéctico, dividimos en hipoeutécticas o hipereutécticas si tienen más del 4,3. Acá yo les explicaba más o menos las distintas fases sólidas que teníamos y las reacciones invariantes y qué daba cada una y a qué temperatura se daba y qué nos daba. ¿Bien? Acá les mostraba un enfriamiento lento de un acero eutectoide,
por lo tanto un acero eutectoide es el que tiene justo la composición del 0,8, toda la austenita transforma a temperatura constante, como si fuese un elemento puro, a perlita. Acá había microestructuras, donde yo les mostraba acá, de una composición eutectoide, todas esas láminas blancas y marroncitas, grises que ven, son láminas de ferrita y láminas de perlita, de cementita, que forman lo que se llama la perlita, que a bajos aumentos la vemos de esta forma, como en la figura de la izquierda. Acá Profe, estábamos sí. yo tengo una duda. En Mira. el diagrama de la filmina anterior, después de la reacción eutectoide, que obtenemos dos fases sólidas, alfa y cementita, ¿dónde se diferencia, digamos, porque sería ahí estamos en una región bifásica, ¿dónde se diferencia la ferrita eutectoide de la ferrita proeutectoide en el diagrama? Justo a esta composición no vas a notar diferencia, porque justo a esta composición toda tu austenita transforma toda a perlita. Si vos estuvieras del lado izquierdo del diagrama, ahí sí vas Esa a notar situación la me refiero. diferencia, que era la que venía después, me parece, ¿ves? Cuando estoy del otro lado del diagrama, acá sí vas a notar la diferencia, porque cuando la austenita comienza a enfriar y llega a este punto, se comienza a formar primero ferrita a expensas de la austenita. ¿Se entiende? Sí. Entonces, estos granitos que vos ves acá, sería la ferrita. Y los granos grandes son los de austenita que ya traía. Entonces, se comienza a formar ferrita. A medida que disminuye la temperatura, aparece más ferrita. Así varía la composición de la austenita. Y con esta es la variación de la composición de la ferrita. Cuando estoy disminuyendo la temperatura en la región bifásica. ¿Tá? Entonces, la austenita casi en este punto que ya se me formó toda esta ferrita y todo esto me quedó austenita, cuando llega a tener esta composición, y puedo ver un poquito por debajo de la recta, como marco acá, toda esta austenita transformo a perlita. Entonces vos acá estás viendo que toda esta zona, que quedó al medio, digamos, es ferrita, y todos estos granitos de austenita, que cuando llegamos a la temperatura eutectoide no habían descompuesto a ferrita, transformaron a perlita. Entonces acá ves bien las dos fases. Vos vas a ver una ferrita proeutectoide, que es esta, la que se me forma acá, que la veo de esta forma acá, ¿bien? No sé si me ves el mouse o Sí, no. sí, te estoy viendo, profe. Y estos otros granos son la perlita, que esta perlita tiene ferrita y cementita también, Bien. pero combinada. En cambio acá está libre la ferrita. Entonces Claro, ahí sí podés ver las dos fases. claro, esa era mi duda, si la fase era perlita y la ferrita protectoide o si eran los dos componentes de la perlita. Acá es solamente, porque vos fíjate que toda la austenita, el diagrama te lo dice, toda la austenita justo, cuando tiene esa composición el acero, toda la austenita va a transformar a perlita. No tengo esta diferencia o esta diferencia acá de comienzo y final, ¿se entiende? Entonces siempre que pase por un punto que tenga justo esa composición, siempre va a ser como si fuese un elemento puro y va a dar lo que da justo ahí. En cambio, cuando yo ya me muevo para los costados, estoy en regiones bifásicas. Acá no cruzo ninguna región bifásica. Entonces sí o sí tengo que obtener una sola fase. En cambio, de la otra forma, yendo por la izquierda o por la derecha, voy a pasar por regiones bifásicas. Entonces sí o sí se me tiene que formar algo antes, que es esto de acá. Entonces, como esta es la línea de variación de la composición de la austenita a medida que disminuye la temperatura, tu última austenita va a pasar a ser perlita. Entonces así diferencio la primaria o proeutectoide, la que se me formó acá arriba. Y después voy a tener la eutectoide, pero va a estar formando perlita. ¿Se Clarísimo, entiende? profe. Muchas gracias. Y acá estaría una microestructura vista por 1000. ¿Ves? Todas estas lagunas blancas en la ferrita.
¿Ves que se comienzan a formar a partir del borde de grano austenítico? Ahí es donde se empieza a descomponer. Por eso siempre la perlita queda como adentro de las lagunas de perlita. Que acá si vos prestás como atención, todas las cositas negras están alrededor, tienen una laguna blanca. Y en este caso es un acero del 0,35% de carbono. Acá está analizando el otro lado, con la diferencia que acá no se forma ferrita proteactoide, sino que se forma cementita proteactoide. Y también se va a ubicar en borde de grano, a partir de los granos de austenita. O sea, acá no tengo nada, cruzo un poquito y se empieza a ubicar en borde de grano, cementita proteactoide. Esta es la línea de variación de composición de la austenita, que cuando yo la paso, lo que no transformo a cementita, transforma toda la austenita a perlita. Entonces voy a tener un rosario de cementita, ¿ven? Con al medio lagunas de perlita, como se ve acá en las micros. Eso sería los aceros. Bueno, esta es muestra la evolución también. Puse otra. Y acá pasamos a lo que es la martensita. Habíamos dicho que la martensita lo obteníamos por un enfriamiento rápido, bien, del acero. Con un enfriamiento lento yo obtengo austenita. Con un enfriamiento rápido, según temple, yo obtengo la martensita. Fíjense que es la misma estructura deformada. Esa deformación genera mayor dureza y mayor fragilidad, y por lo tanto no la puedo usar así, o sea, como que se deforma tetragonalmente. La red cúbica pasa a tetragonal. Acá vemos las agujas de martensita, y acá vemos, de acuerdo a la cantidad de carbono, vean la resistencia que tengo. Entonces, sí o sí, la dureza o la templabilidad de un acero depende también de la cantidad de carbono. Fíjense, ¿para qué quiero templar yo un acero con 0,20% de carbono si la resistencia es más o menos parecida a la que tiene cuando está normal? Bien. En cambio, sí, ya un acero con más del 0,5% de carbono obtengo una mejor resistencia cuando lo templo. Entonces, todo es función siempre de la cantidad de carbono. Acá está la parte de la producción del acero. Una de las formas de producir acero es por el alto horno. ¿Bien? El alto horno es un reactor químico, tiene muchas reacciones de óxido-reducción adentro, y de acuerdo a la temperatura a la que esté, o en la zona del horno a la que esté, va a ser la reacción que se va a ir dando. Obviamente que todas las de combustión y reducción directa van a estar por la zona más baja, que es donde tengo mayor temperatura. Este alto horno no saca acero, ¿ya? Saca a rabio. Entonces, la producción de acero por alto horno tiene dos pasos. Primero, en el alto horno, poner mineral, coque, caliza, oxígeno, combustible, y que salga a rabia, o hierro de primera fusión, que se llama, que tiene aproximadamente el 4% de carbono, casi una fundición, más las escorias, más los gases de combustión. Una vez que tengo el arrabio, lo llevo al convertidor. Convertir, justamente, convertir el acero. Bien, introducción de oxígeno, perdón, convertir a acero el arrabio. Le introduzco por la parte superior una lanza de oxígeno inyectado a presión, lo que hace que borbotee todo mi caldo, ¿bien? Y eso hace que yo disminuya azufre, primero carbono, ¿bien? Porque yo le quiero, de acá sale con 4% de carbono del alto horno, yo le quiero bajar el contenido de carbono para que se me produzca acero, que tiene que tener menos del 2. Entonces, con esa lanza de oxígeno, lo que hago, primero oxidar el carbono. Óxido silicio, óxidos manganeso, fósforo, azufre, hasta los niveles que a mí me interesa, sobre todo el carbono, más o menos generalmente son 40 minutos, y una vez que terminé de bajar todo, cuelo a una cuchara donde va la colada continua. Otra forma de producir acero,
que es directamente, tiene menos costo de instalación. Fíjense, acá yo tengo que tener el costo de instalación y mantenimiento de un alto horno, ¿bien? Es de trabajo continuo, o sea que está produciendo permanentemente, y tengo que tener la inversión de hacer el soplado de oxígeno con un convertidor que se llama LD, ¿bien? De convertidor LD. O sea, al arrabio convertirlo en acero. Tengo dos cosas como para invertir en la producción. Mientras que la otra forma es por medio de un horno eléctrico, donde yo puedo introducir chatarra solamente, coque y caliza. Costos de inversión muy poco, porque tengo que tener solamente este horno. Y ya directamente pongo chatarra seleccionada, coque y caliza. Generalmente se deja un baño líquido. Todo esto está en estado sólido, obviamente. Se deja un baño líquido para que cuando baje la tapa de este horno y como tiene 3 electrodos de grafito, genere el arco, elevando la temperatura y fundiendo la carga. Entre el baño líquido y los electrodos se hace el arco, acá va a estar todo lo sólido, y se comienza a fundir. ¿Vean? Llega a alcanzar 3000 grados más o menos este sistema de horno eléctrico, y es de producción discontinua, porque yo cargo y saco, no tengo que fundir nada, no fundo. En cambio el otro está constantemente, y la temperatura más alta en la que llega es de 1800 grados en la parte del crisol, en la parte inferior. En este tipo de acero en este tipo de hornos, perdón, saco aceros de mejor calidad. Generalmente estos hornos se utilizan para fabricar, como tienen que tener una composición química muy controlada y todo eso, los aceros inoxidables se calculan, fabrican todos a partir de hornos eléctricos. En cambio, si yo voy a hacer un horno carbono común y tengo este sistema, o sea, sé que toda mi producción va a ser esto, puedo hacer esta inversión. Pero si yo quiero fabricar inoxidable, no puedo tener un alto horno, tengo que tener esto. ¿Bien? Esas son las dos bases y que están a nivel mundial, son las que funcionan hoy por hoy, pero en la historia de la metalurgia tengo un montón de hornos si quieren, pero los que funcionan hoy por hoy son el alto horno con el convertidor, más o fabricarlo de otra forma, que es el horno eléctrico, de mejor calidad incluso que lo que puedo obtener en el convertidor por más soplado de oxígeno que le pongo. Si yo uso el convertidor y quiero sacar un acero aliado, ya no, o sea, estoy produciendo aceros de esta forma o de esta forma. Una vez, esto es basculante, o sea que se dobla para que por acá salga el metal fundido a una cuchara, ¿bien? Y por acá pasó a la cuchara también. Una vez que yo ya lo tengo ahí, se le agregan los aliantes. Y recién se procede a la colada. Los aliantes siempre se van a agregar en forma de ferroaleaciones. ¿Bien? Entonces, una vez que yo ya lo tengo, se produce la colada. Esa colada puede ser una colada convencional que me va a dar lingotes de este tamaño. Vean cómo son los perfiles estos, donde la colada, acá tengo el molde, la cuchara, que tiene una piquera por debajo, se la pone, una busa que se llama, se la pone sobre el canal de colada y se cuela en forma de sifón los lingotes, que es mejor, ¿no? Este tipo de colada por abajo, porque por el tema de formar el rechupe superior, que lo habíamos visto en la parte, al principio de todo, en la parte de defectos. ¿Bien? Entonces va subiendo constantemente el líquido, ya se me hizo la capa superior y no se me contrae tanto acá, sino que el enfriamiento es mucho más lento de esta forma y no se me hace el rechupe superior del lingote. Y si no, la colada continua, que obtengo productos semi-elaborados como palanquillas, planchones, redondos, ¿bien? Entonces se cuela una lingotera general que tiene distintos canales, o sea, distintas píqueras, y van pasando en este caso, esto ya es el metal solidificado superficialmente, donde hay chorros de agua constantemente que van enfriando la periferia. Por lo tanto, acá llega a estos rodillos en forma, digamos, de dos fases, porque internamente va a estar todavía en estado pastoso o líquido y externamente va a estar sólido.
Bien, hasta que se los saca, se los va cortando en la longitud que se quiera, se los saca y se los deja enfriar, o directamente sin enfriamiento para aprovechar, se los lleva a lo que es la parte de la térmicos, que transforman la austenita a temperatura constante, y estos dos, anisotérmicos e isotérmicos, van sin variación de composición química, mientras que los termoquímicos son para superficiales y variar la composición química periférica para obtener una mayor resistencia y dureza con un núcleo tenaz. ¿Bien? Los parámetros en los tratamientos térmicos eran el tiempo y las temperaturas. El tiempo y la temperatura siempre van a depender de la composición química, de la forma, el tamaño de la pieza y de las características que yo quiero obtener microestructuralmente hablando y en las propiedades físicas del material. Los sin variación de composición química eran estos, los con variación eran estos. Los objetivos de cada uno, los isotérmicos, es obtener gran tenacidad con pequeñas deformaciones, ¿bien? Porque voy a enfriar en baños de sales. El recocido y el normalizado son más o menos lo mismo, con la diferencia que tiene es el tamaño de las láminas de perlite que obtengo en el momento del enfriamiento, porque el recocido tiene un enfriamiento en horno que es extremadamente lento y el normalizado al aire. El objetivo del recocido, ¿cuál es? Disminuir dureza y resistencia, aumentando tenacidad, lo mismo que el normalizado, térmico defectuoso también. Uniformizar el tamaño de grano. Son distintas características, pero básicamente es lo mismo. Los dos tienen el mismo objetivo, pero el normalizado, como se hace una temperatura más alta, también modifica el tamaño de grano y puedo eliminar tratamientos térmicos mal hechos. El temple era endurecer y aumentar la resistencia, y como siempre esto va acompañado por un cambio de volumen, mucha generación de tensiones internas, por lo que se deforma la red de la austenita para transformar a martensita, como habíamos visto, se le acompaña por un revenido, que lo que hace es eliminar esas tensiones internas, mejorar un poco la tenacidad del material y bajar un poco la dureza para que no sea tan frágil el material, porque si no es muy frágil. Acá estaban más o menos los tratamientos que se hacían, de acuerdo a cómo iba la línea de enfriamiento, significaba una u otra cosa. Este significaba, ven, este es un recocido, significaba un enfriamiento muy lento, esto significaba enfriamiento al aire, ¿bien? Esto significaba que superaba la crítica, volvía a un tipo oscilante o globular, que usa la parte de la obtenización incompleta y enfriamiento al aire, perdón, en el horno. Estos dos, por ejemplo, se usan mucho para la parte de esos aceros de herramienta para matricería. Un doble recocido al aire, enfriamiento al aire. Estos que son los temples, derecho significa enfriamiento en un medio brusco, pero siempre el temple va acompañado del revenido, nunca se puede usar solo, acuérdense. Este es el martenperin, que es en un baño de sales, por eso acá permanece constante la temperatura y después se enfría. Acá pasa lo mismo en el austenperin. ¿No? Acá, bueno, veíamos cómo es la diferencia en los enfriamientos entre la periferia y el núcleo, cuando enfriaba en un medio o en el otro, de acuerdo a cómo esté la superficie de la pieza, también cómo influía en la velocidad del calentamiento en ese caso. Las etapas que tenemos en los tratamientos térmicos, cuáles eran los distintos medios de enfriamiento de acuerdo al tratamiento que estoy haciendo. Acá había microestructuras, ¿bien? Distintas microestructuras, y acá ya entramos a lo que es la curva de las ESA. La dividíamos en 3 zonas, ¿tá? Y acá teníamos la curva hipotética para un acero, distintos enfriamientos de un mismo acero,
que es el eutectoide. ¿Bien? Entonces, la curva de las heces es un diagrama de temperatura en función del tiempo. ¿Bien? Pero a mí me sirve para determinar las microestructuras final que voy a obtener, que son estas líneas acá, de acuerdo a dónde corta esa curva de las heces. ¿Bien? De acuerdo al medio de enfriamiento, estará mucho más arriba o estará mucho más abajo. Si el enfriamiento era muy rápido, pasaba directamente a transformar a martensita. Si el enfriamiento era lento, podría obtener perlita fina. Si era muy lento, podría obtener perlita gruesa, como un recocido. ¿Bien? A veces puedo obtener mezclas de estructuras, porque en la 5, por ejemplo, transformé el 25%, porque fíjense que es el comienzo de la transformación, y este es el final de la transformación. Pero acá tengo todas, como marco acá, esta que dice 25%, yo de acá voy del 0 hasta el 100% de la transformación. Entonces, con la 5, por ejemplo, yo transformé solamente el 25% a esta estructura de acá, que es perlita fina, más o menos. Y después seguí enfriando, y bueno, lo que me quedó de austenita, como acá vuelvo a cortar comienzo de transformación y acá final, me transforma a martensita. Entonces, a mí la curva de las heces me sirven para determinar la microestructura, bien, que yo voy a obtener después de un tratamiento de acuerdo al enfriamiento. Me sirve para determinar la velocidad crítica de temple, o sea, velocidad que debo superar, bien, para que, acuérdense que esta es escala logarítmica, por lo tanto, mayor tiempo lo tengo hacia la izquierda, no hacia la derecha. ¿Está? Entonces, tiempo que debo superar para poder obtener y garantizarme 5, que corte la curva y después me transformo poco a martensita. Bueno, acá están los factores que influyen en el temple. ¿No tienen ninguna pregunta? Me canse de hablar ya. ¿O no hay nadie? Está todo bien, profe. ¿Se entiende? O sea que van a probar todo. Profe, justo se me cortó en la parte donde dijo que debe superar el tiempo para poder garantizar que se me forme la martencita, ¿cierto? Ujú. Bien, Eso es acá, en la curva de las heces, me da también, porque fíjate, el tiempo está en escala logarítmica, entonces si yo me voy a la derecha, el tiempo es menor. Si me voy a la izquierda, el tiempo es mayor. Entonces, me da el tiempo que debo superar, la temperatura crítica de temple es el tiempo que debo superar, o la temperatura que debo superar, para poder garantizarme que cuando transforme, o cuando temple, voy a obtener el 100% martensita, y no me va a pasar, por ejemplo, como en la 5, que tengo una perfecto. parte de una cosa y otra parte de otra. ¿Bien? Bien, gracias. Profe, en fin, ¿qué vemos entonces con la curva de la S? ¿Cómo enfría el acero de diferentes formas y qué se obtiene justamente respecto a los diferentes enfriamientos después de templarlo, o sea, después de calentarlo en el horno? A ver, ¿Qué? el tiempo ya está fijo, porque siempre, perdón, el tiempo, la temperatura ya está fija porque sabemos que vamos a calentar o por debajo de A1 o por arriba de A1, o por arriba de, perdón, por la zona de austenización completa o incompleta. ¿Bien? Entonces, el tema de temperatura ya lo tenemos fijo. El tema de tiempo es de acuerdo al tratamiento térmico que vos vas a hacer. Un recocido enfriarás muy lento, un normalizado medio y un temple muy rápido. Entonces, con esa información que vos tenés, ¿qué pensás que te da la curva de las S? ¿Cómo va a estar compuesto el producto final? ¿Por austenita? ¿Por Exactamente. Okay. Exactamente, o sea, me determina la microestructura final o me permite determinar la microestructura que va a tener ese acero de acuerdo al medio de enfriamiento al que yo lo esté exponiendo. ¿Bien? Te salió mal el enfriamiento y a lo mejor tuviste esta curva 5. ¿Bien? También te da la velocidad crítica de temple.
Y acuérdense que cada acero va a tener su curva característica, o sea que cada tipo de acero, de acuerdo a sus salientes y de acuerdo a la cantidad de carbono, va a tener su curva. ¿Por qué? Porque estas curvas son modificadas por la composición química y por el tamaño de grano. A mayor tamaño de grano se me corre hacia la derecha. A mayor cantidad de aliantes se me corre hacia la derecha. Que esta curva no esté tan cerca de la curva de temperatura y la tenga más lejos, significa que mi velocidad crítica de temple es menor y puedo templar en un medio que no sea tan agresivo, ¿bien? Generando menos defectos o menos tensiones internas al final del tratamiento de transformación martensítica, ¿se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, habíamos visto los factores que me van a influir en el temple también, hay que tenerlos en cuenta. Los que influyen en la deformación, quiénes me modifican, justamente. Cómo se hace el revenido y cuál es el objetivo de hacer un revenido y que hay que tener en cuenta, que es muy importante el tema de a qué temperatura vos vas a hacer el revenido después. Curvas de efectos de distintos tipos de acero, cómo influye la temperatura de revenido en la dureza. Estas son las estructuras que podemos ver, acá está por 700 aumento, la de la derecha, ¿no? Martensita y austenita residual, donde la austenita es lo blanco, ¿bien? Y acá en un acero, un 1080, ¿bien? 1080 quiere decir que tiene ¿cuánto de carbono? Bien, 0,8% de carbono, o sea que estoy prácticamente en la composición EUTEC. ¿Ah? Bueno, de vuelta está el mismo diagramita anterior, pero acá les muestra cada tratamiento donde cortaría la curva de las heces y qué se va a obtener con ese tratamiento. ¿Ah? Bueno, acá entramos a los tratamientos isotérmicos, que teníamos el Austen Pairing con estas características y me daba vainita, ¿bien? Son tratamientos que se hacen a temperatura constante. El Marten Pairing, que me da martensita, siempre también, por más que sea a temperatura constante o en baños de sales, que voy a obtener menor deformación y todo eso, también va acompañado de un revenido. Y después pasábamos a los tratamientos termoquímicos, donde teníamos la cementación, ¿bien? Para qué tipos de acero se usa, qué temperatura es más o menos la temperatura de cementación, cómo entra, quién es el que entra a la periferia, y bueno, y es carbono, ¿bien? Entonces voy a obtener por difusión introducción de carbono a la periferia. Generalmente son de bajo porcentaje de carbono, aliados o no aliados, porque lo que yo quiero es un núcleo dúctil y tenaz en una periferia muy resistente. Entonces, a lo mejor yo puedo tener ferrita perlita en el núcleo, un acero 0,4% de carbono, por ejemplo, y poder introducirle carbono a la periferia para llegar a tener una buena cantidad, 0,8% de carbono, que es generalmente lo que se quiere lograr para que cuando se temple, obtenga toda cementita, toda martensita, perdón. Entonces tengo una periferia resistente con un núcleo dúctil y tenaz. La cementación se puede hacer por medio sólido, líquido o gaseoso. Acá más o menos les pongo las características. El espesor de la pieza generalmente anda por 1 milímetro. 1,5 es bastante más alto. Por ahí no es muy eficaz, pero por lo menos 1 milímetro seguro. Los cementantes, las características que tiene cada uno, cómo se hace. Después teníamos la nitruración, que acá teníamos que tener considerado. Bueno, nitruración justamente es introducir nitrógeno. El nitrógeno ya saben que cuando forman nitruros es muy duro, entonces la capa no debe ser muy gruesa, es muy finita. Se hace para ciertos aceros, se realiza a unas temperaturas mucho más bajas que la cementación.
tienen que tener las piezas un temple y un revenido previo, ¿bien? Porque, o sea, se le hace la nitruración y ya está lista. No es como el anterior, que hacía la cementación, templaba y revenía para poder obtener la capa cementada. Acá hay distintos tipos de nitruración, la líquida, la gaseosa, y la que se está usando actualmente es la nitruración iónica. ¿Bien? Después teníamos la carbonitruración, que es introducir carbono y nitrógeno, las dos al mismo tiempo. ¿Bien? Obviamente que después de carbonitrurar voy a obtener una capa que va a tener carbonos en forma de cementita y a la vez va a tener nitruros por el nitrógeno que yo le introduje. Entonces es mucho más resistente todavía la capa. Obviamente después, temple y revenido. Solamente la nitruración tiene que tenerlo anterior. Después tenemos el temple superficial, que es solamente templar, o sea, calentar la periferia de la pieza y no se le añade nada, vean, extra como en los termoquímicos. Solamente es calentar superficialmente y enfriar bruscamente para poder obtener solamente en la periferia, o sea, en la zona que yo calente, obtener estructura martensítica y después obviamente un revenido. Y ahí da las especificaciones, obviamente, del espesor de la capa, y de acuerdo al tipo de acero que yo haya usado, generalmente del 0,3 al 0,6% de carbono son los que se le hacen los temples superficiales, la dureza que voy a obtener superficial va a depender, obviamente, del porcentaje de carbono, porque a menor carbono, menor dureza. Sabíamos que el carbono es el principal aliante que le da la dureza al acero. Bueno, después acá lo habíamos dicho anteriormente, que podíamos clasificar según los usos y según los aliantes. Esta es la composición básica de un acero: carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. Fósforo y azufre no son perjudiciales porque uno da fragilidad en caliente y otro en frío. Por eso siempre trato de tener lo menor posible. El manganeso les da la característica sin internet. A ver. ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. Ah, no, porque a mí me figuró de que se me había ido, se me puso el mundito. En cualquier momento seguro que se me apaga la compu, entonces no me había dado cuenta de ese detalle. Bueno, y lo que va haciendo cada aliante, lo vamos a hacer más rápido para cómo se designan las dos últimas dígitos, como yo les preguntaba recién, me daba la cantidad de carbono en centesimal, bien, o sea que si tengo 80 es 0,8, si tengo un 1050 es 0,5, bien, de acuerdo al primero número es el aliante principal que tiene. Bueno, clasificados de construcción, cómo se designa en el sistema SAE, aceros de herramienta, más ejemplos, lo que garantiza un buen trabajo, aceros inoxidables y su clasificación, para qué los uso generalmente y qué clase. Y acá ya entramos a lo que es la templabilidad del acero, que era lo que veníamos hablando, es la propiedad más importante que tienen los aceros. Entonces la Profe, disculpe. templabilidad está determinada por la profundidad y la distribución. Sí, Estos gráficos anteriores de las clasificaciones de los aceros, ¿los tenemos que aprender sí. antes de No, no, como yo les dije antes, saber que se puede clasificar en deconstrucción inoxidable de herramienta, pero no saber todos los grupos que hay. O sea, saber más o menos la base de la clasificación, pero no te voy a preguntar tan puntual. No, me quedé sin internet de vuelta. Se escucha un poco entrecortado, pero se entendió. Ah, bueno.
Bueno, dentro de la templabilidad, como les decía, la podemos clasificar como una distribución de durezas en el interior de la pieza, o sea, un gradiente de penetración. ¿Bien? Es una de las propiedades más importantes que tienen los aceros y justamente es lo que me va a fijar la curva de las S. ¿Bien? Entonces, como dice ahí, porcentaje de carbono desplaza la curva a la derecha, aleantes desplaza la curva a la derecha, tamaño de grano austenítico a mayor tamaño desplaza la curva a la derecha. Entonces, básicamente, ¿qué modifica la templabilidad o de qué depende la templabilidad de un acero? Va a depender de la composición química y del tamaño de grano. ¿Bien? Lo que hace, como les explicaba hace un rato, que si se me desplaza la curva hacia la derecha, tengo una velocidad crítica de temple menor, por lo tanto voy a poder tener un temple más amigo, digamos, en el sentido de la deformación que voy a generar. Ahí me dice que vuelve la luz. No sé. Influían los aliantes y cómo me va corriendo las curvas. A veces tienen doble nariz las curvas. ¿Bien? Siempre va a ser la velocidad crítica, la nariz más cercana al eje de temperatura. Acá está cómo influye el tamaño de grano. Siempre hablamos del tamaño de grano austenítico del cual partimos a hacer el enfriamiento, ¿verdad? Bueno, los métodos para determinar justamente esa templabilidad, el más usado es el ensayo Jominy, por eso es, bueno, acá yo les pongo a modo de ejemplo las curvas de dureza. Justamente el ensayo Jominy, que es el más usado, es un ensayo donde caliento la probeta que esté estandarizada y la meto en una cuba donde le da un chorro desde este extremo hacia arriba, va extrayendo el calor. Entonces la zona más expuesta va a ser esta punta de la probeta. Y a medida que me voy subiendo en distancia en la probeta, va variando la dureza porque va variando la composición, la microestructura que yo voy obteniendo, porque si acá tengo un enfriamiento muy rápido, ¿qué voy a obtener? Martensita. Por acá puedo tener una mezcla de martensita con vainita, con perlita, y acá podré tener más perlita gruesa y perlita fina, y acá ya como se enfrió tan lentamente, podré obtener solamente perlita. Bien, entonces esa diferencia de enfriamiento que hay por cómo se hace el ensayo, se mide después de que la enfríe haciéndole unas generatrices a la probeta que es cilíndrica y toma un perfil de dureza, ¿bien? Estandarizado hasta cierta distancia, que es lo que vemos acá. ¿Bien? Entonces la templabilidad, mi curvabilidad, es una curva que me da la distribución de la dureza en el interior de la pieza. ¿Bien? No me da distribución de microestructura. Sí, la dureza de qué función. Y de la cantidad de carbono y la microestructura que tenga. ¿Me entiende? Por lo tanto, la templabilidad es una distribución de la dureza. Y acá lo dice clarito el ensayo Jominy, que es el que más se usa. También les había explicado yo que, bueno, acá hay otro tipo de gráfico, viéndolo de acuerdo al enfriamiento que tuvo las distintas partes o a distintas medidas, y que fue cortando, bien, en la curva de las S. Pero yo también les había explicado, no me acuerdo si acá estaba el gráfico, sí, que todos los aceros, cuando tenemos la composición química por normas, tenemos un máximo y un mínimo, ¿bien? Decir un 1030 o un 1330 no significa que tiene justo 0,3% de carbono. Quiere decir que el carbono puede andar, como ponen acá, entre 0,28 y 0,33%. Lo mismo pasa con el manganeso y con el silicio. Fósforo y azufre siempre son niveles máximos. Entonces, voy a tomar una probeta o voy a hacer un acero que tenga todos mis valores mínimos, ¿bien? Que tenga 0,28, que tenga 1,60 en manganeso y tenga 0,15 de silicio, y le voy a hacer un ensayo Jominy. Y me da esta curva. O sea, la curva con la composición mínima. Y voy a tomar después otra probeta de un acero fabricado con todas las composiciones máximas. 0,30, 1,9 y 0,35. Y voy a hacer un ensayo Jominy y me da la curva de templabilidad esta superior de la composición máxima del acero. ¿Bien? Estas curvas se llaman bandas de templabilidad.
ya están fijas, obviamente, para cualquier tipo de acero, porque todo viene por tabla. Pero a mí me traen una muestra de un 1030 o de un 1330, como dice acá el primer acero que tengo acá en la tablita, y le hago un ensayo Jomini. ¿Vean? Supuestamente no va a tener ni la composición mínima ni la composición máxima. Vaya a saber, puede llegar a tener 0,3214, 0,2930 de carbono. ¿Bien? Entonces yo le voy a hacer un ensayo Jomini. Si después de ese ensayo Jomini yo puedo ubicar la curva del acero que a mí me trajeron, ¿no? Dentro de esta banda, no se ve nada, muy clarito. Bueno, dentro de esta banda de templabilidad, yo voy a decir que el acero es bueno. Si a mí me da que la banda está por acá arriba, no es bueno. Y tampoco es bueno si me da por abajo. ¿Bien? Entonces, a mí, estas bandas de templabilidad me sirven para analizar un acero que me traen, o para saber si voy a trabajar con un cierto tipo de acero, si es bueno, ¿bien? Y ubicarlo dentro de estas bandas de templabilidad. ¿Se entiende más o menos? ¿Cuál es la idea de las bandas? Todos los aceros tienen bandas de templabilidad y vienen por normas también. Y acá está el cuadrito que les decían los chicos de los efectos de los distintos aliantes. Yo se los puse en modo informativo y para que lo tengan, por si alguna vez lo necesitan. Que también les dije que si encuentran errores me lo hagan saber, porque esto lo hice yo cuando estudiaba y lo fui mejorando y no sé si quedó bien. Y bueno, y acá empiezo la parte de fundiciones. Fundiciones ya estábamos con más del 2% de carbono hacia el otro lado, y el punto característico que teníamos en las fundiciones era el eutéctico. Las propiedades principales, yo tenía carbono combinado en forma de cementita o tenía carbono libre en forma de grafito. Eran las dos formas que podía encontrar el carbono en las fundiciones. Bien. De acuerdo a cómo lo tenía, si estaba todo combinado, todo en forma de cementita, se llamaba fundición blanca. Si lo tenía parte combinado y parte libre en forma de grafito, se llama fundición gris. ¿Bien? Y ese grafito se encuentra libre en forma laminar o libre en forma nodular, ¿bien? Porque está en forma de esferas bien perfectas. La característica que tenían, o lo que modificaba a mí el tipo de tenerla blanca o gris, dúctil o nodular, son los aliantes. El principal aliante es el silicio, ¿bien? Que tiene que tener poco silicio, obtengo fundición blanca, mucho silicio, casi el 3%, hace que mi fundición sea gris. Esto, acuérdense que las fundiciones no las puedo deformar, no las puedo conformar plásticamente como los procesos de conformación plástica que habíamos visto anteriormente en el cuatrimestre anterior. La composición química me varía el tipo de fundición, si es blanco o gris la que voy a obtener. La velocidad de enfriamiento me varía el tipo de fundición que voy a obtener, si es gris o es blanca, porque un enfriamiento muy rápido a mí me da una fundición blanca, un enfriamiento un poco más lento, permito, le doy tiempo. Un enfriamiento rápido es como que congelo todo, entonces no doy tiempo a que la cementita descomponga y libere carbono para producir grafito, carbono libre en forma de grafito, ¿bien? De láminas o nódulos. Y un enfriamiento bastante lento, o un enfriamiento más lento que las blancas, es la que me da el más grafito, obviamente, porque descompongo la cementita. Le doy tiempo a la cementita que descomponga y se me puede formar grafito. Al grafito lo clasificaba, o a las fundiciones las clasificaba según el grafito cómo está, según la forma, la distribución y el tamaño que tenga dentro de la muestra. Acá estaba básicamente una clasificación, o por nombre comercial, o por la estructura que obtengo. ¿Ven? Con carburos era la fundición blanca porque todo el carbono está en forma combinada, formando carburo de hierro. Una fundición atruchada es con carburos y con grafito, ¿bien? Porque voy a tener parte de fundición blanca y parte de fundición gris. Y una fundición gris es con la que tengo con grafito libre,
ya sea en forma de láminas o en forma de nódulos. ¿Tá? Acá hay muestras de los distintos tipos de fundiciones y cómo se obtienen, cómo se clasificaban y más o menos cómo se producía cada uno y qué composición tenía que tener, y el horno donde yo produzco la fundición, que es un horno muy parecido al alto horno, con la única diferencia que es de trabajo discontinuo, ¿bien? Y no tengo que tener mineral de hierro que extraje de la mina, no, no hace falta tener mucha, no hace falta armar cosas especiales que hacen falta en el alto horno para que se produzcan las distintas reacciones. Acá es solamente una función de todo material sólido que pongo por calentamiento a través de las toberas con oxígeno y combustible para que reaccione el coque que pongo y directamente eleve la temperatura y funda. No se producen reacciones de óxido-reducción como pasa en el alto horno. ¿Bien? Y es solamente el cubilote el horno destinado a la fabricación de la fundición de hierro. ¿Bien? Entonces, alto horno más convertidor me da acero, solamente se usa para acero. El horno eléctrico, la mayoría de las veces se utiliza solamente para acero, se puede usar para ciertas aleaciones no ferrosas. ¿Bien? Y el cubilote es solamente para fundiciones de hierro. Y acá está más o menos las etapas que se van pasando, porque obviamente, como estoy diciendo que cuelo y ya saco una pieza, primero tengo que tener un modelo de la pieza, después tengo que hacer un moldeo de ese modelo para producir la forma en la caja de arena donde lo voy a colar, todos esos habíamos visto videos. Después tengo que preparar el metal líquido, después tengo que hacer el colado justamente en ese molde donde yo le había puesto el modelo para que salga la forma de la pieza, y después se produce toda la parte mecánica final una vez que ya solidificó. Y si necesita, se le hacen tratamientos térmicos a las fundiciones como el normalizado o temple y revenido. Bueno, ahora, son una y 10. Ustedes tienen, queda aleaciones no ferrosas, cerámico y compuestos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto para que vamos más rápido o les hago el repaso igual que este? Le mandemos, profe, Profe, rápido. yo tengo una pregunta. Profe, puede hacer rápido y yo cuando llegue a la filmina que tengo la pregunta, le hago la pregunta. Perdón, se le cortó, no le escuché nada. Ay, perdón, que dijeron que si podía hacer rápido las filminas que quedan y yo le hago la pregunta cuando surge el tema. Ay, ¿por qué? Perdón, pero debe ser por mi internet porque me estoy dando con el teléfono. ¿Por qué no me lo escribe? Porque no se va bla, 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 parece Dory de Nemo. ¿Cómo va? ¿Cómo se corta?
¿Se cortó otra vez, chicos?